Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 22:02, es martes, estamos en la FM 93.9 Radio Palermo. Damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Siempre que la vida te pone en el lugar de una tragedia, todos tus días son difíciles. Pero, claro, hay días que son más difíciles que otros, y Hoy, martes 6 de diciembre, para nosotros es un día especialmente difícil. Hoy se cumplen 10 años del asesinato de Martín. No podemos evitar iniciar y abrir el programa haciendo una referencia a esta que es nuestra propia historia personal. Nuestra historia personal, que es la que nos impulsó a crear una asociación civil que lleva el nombre de Martín, a darnos objetivos de lucha que tienen que ver con aquellos días terribles de diciembre del 2006, en que nos tocó vivir la pérdida de Martín. Y esa pérdida de Martín, esa partida de Martín, que cambió nuestras vidas, no solo nos llevó a conformar una asociación civil, sino a seguir una serie de objetivos que tenían que ver con pelear contra esa circunstancia terrible que nos había golpeado. Y desde entonces nos marcó un camino. Martín nos marcó un camino en muchos sentidos. Con sus 20 años él nos marcó un camino que tuvo que ver con tratar de cambiar las condiciones que habían provocado su muerte, lo que fue su asesinato. Nos introdujimos en el mundo de la noche, en el difícil mundo de la noche, y viendo la absoluta ausencia del Estado, que como te decimos siempre, cuando el Estado está ausente, está presente, porque en realidad lo que está permitiendo es que los más fuertes sometan a los más débiles. Nos hizo descubrir esa circunstancia, un mundo, comprometernos en tratar de cambiarlo. Y en tratar de cambiarlo, como te decía incluso el martes pasado, en la apertura del martes pasado, tratamos de elegir el camino de prevenir, porque una vez que la tragedia se produjo, el dolor está. Y después tenés muchas posibilidades de construir, de transformar ese dolor, de quedarte sumido en el dolor. Pero a nosotros nos preocupó siempre el tema de la prevención, porque fuimos descubriendo un mundo que no conocíamos y que tenía que ver con una cantidad casi infinita de muertes evitables. Tan evitables que hasta habíamos naturalizado el hecho de que sucedían y de ver que cotidianamente en las páginas de los diarios, en algunos medios, aparecían pibes que morían en diversas circunstancias, que no morían por muerte natural, sino que había hechos externos que provocaban esa muerte, que tenían que ver con el gatillo fácil, que tenían que ver con siniestros de tránsito, que tenían que ver con violencia institucional, que tenían que ver con trata de personas. Y así fuimos multiplicando hechos y fuimos descubriendo un mundo que empezamos a transitar y que hoy a 10 años nos encuentra caminando, tratando de juntarnos, porque no es bueno que te quedes solo cuando te pasa una tragedia de ese tipo. Es necesario que te apoyes en otros, porque es necesario construir cuando venís de la devastación de la pérdida de un hijo. Y en esa construcción de estos 10 años, hoy nos gustaría hacer un balance, aunque sea muy cortito, de ese camino que nosotros elegimos de trabajar junto al Estado. Paradójicamente, ese Estado que de algún modo, o de un modo muy concreto, nos había agredido, con su ausencia ese Estado,
es el que permite la muerte de muchos pibes, porque el Estado es responsable de lo que ha pasado en Cromañón, porque el Estado es responsable de lo que ha pasado en la tragedia de Once, porque el Estado es responsable siempre que hay una muerte evitable. Y eso nos llevó a la necesidad de tener que encontrarnos, de juntarnos, de aprender, de hacer honor a la memoria de Martín, porque descubrimos que Martín iba a vivir en los actos que nosotros íbamos a desarrollar de allí en adelante. Y es lo que estamos construyendo cada día. Lo que no podés es construir solo. Y en ese camino necesitábamos que reaccionara el Estado, ese que era el responsable de esos hechos que pasaban. Y trabajamos durante muchos años y seguimos trabajando junto al Estado, quizás el socio más complicado para trabajar de todos los que nos podíamos imaginar. Seguramente los dueños de los boliches y los que transitan el mundo de la noche son más complicados que el Estado. Pero el Estado es aquel que tiene en sus manos la posibilidad de modificar la realidad por la aplicación de políticas públicas. Hemos trabajado estos 10 años, hemos logrado la sanción de una ley, la 26.370, que regula ciertas actividades de la noche, y también a 10 años te puedo hacer una breve, muy breve síntesis, un muy breve balance de que son tantas las cosas que faltan por hacer que a veces se minimizan y hasta desaparecen las cosas que hemos hecho. Todo está por construirse. Y a veces tengo la sensación, y a veces tenemos la certeza, de que damos pasos para atrás. En esta semana habrás visto a través de las redes sociales, la asociación nos hemos expresado mediante un comunicado de un hecho que no tuvo casi ninguna trascendencia en los medios, prácticamente ninguna, o muy escasa, o generó muy poca reflexión, que tiene que ver con ese mundo de la noche que nosotros conocemos y que nosotros transitamos, y del cual hemos aprendido, y del cual conocemos tantas cosas que a veces nos duele no poder aplicarlas. Pero en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada, se modificó la ley de nocturnidad y casi disparatadamente se permitió que en los municipios que tengan menos de 30.000 habitantes, los menores de 14 a 17 años puedan asistir a los lugares bailables junto con los mayores. Lo cual nos parece un disparate desde varios lugares, no solo desde el punto de vista de la psicología, del distinto tiempo de evolución que tiene un pibe de 14 años, que va a compartir un espacio con alguien que lo duplica en edad, sino hay un tema que vos sabés que hemos seguido y que nos preocupa terriblemente, que es el tema del consumo del alcohol. Una droga terrible y devastadora, la droga más terrible y devastadora, que va a estar a la mano de los pibes, porque ¿cómo vas a hacer? Me gustaría que el que pensó esta ley diga en su imaginación en qué punto de la reglamentación vos podés, en un boliche, conociendo lo que es un boliche, vas a poder determinar que los que tengan de 14 a 17 años no consuman alcohol. No hay manera de hacerlo, y vas a exponer a esos pibes a una serie de peligros que tienen que ver con las cosas que pasan en la noche. La violencia de los patubicas no es la única, la violencia que se da entre los pibes, el exceso de consumo de alcohol, el exceso de consumo de droga, la violencia cotidiana que hay. Esos pibes que son tratados como objeto, la discriminación permanente, a eso se va a exponer por una ley que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más grande de la nación, para que los pibes puedan compartir ese espacio. Decían algunos medios que me consultaron, muy pocos fueron los que me consultaron, porque no ha habido interés de debatir este tema. ¿Qué hacer frente a esta situación? Y yo la verdad que creo que lo único que se puede hacer es apelar a la sensatez de que algún funcionario se dé cuenta de que esto es un disparate y de que esa ley se vete. Por suerte recibimos en estos días un llamado de una diputada de la provincia de Buenos Aires con la intención de convocarnos a reunirnos para elaborar un proyecto distinto, totalizador sobre el tema de la noche. Pero son tan pocas las luces que aparecen en este camino y tantas son las luces que se apagan, que la verdad que vemos muy críticamente el resultado del balance de estos 10 años de trabajo. Por la memoria de Martín nosotros no vamos a bajar los brazos, tenemos un compromiso que seguiremos infinitamente mientras podamos, pero también necesitamos datos de la realidad que nos den fuerza y aliento para seguir en esta pelea. Esperamos que si no encontramos la sensatez necesaria en los funcionarios, seamos capaces aquellos que hemos padecido tragedias, que tengamos la capacidad de juntarnos
para transformar nuestro dolor en la construcción de una sociedad un poco más justa, donde los pibes tengan el derecho a vivir. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada martes hacemos con Oscar Merlo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ana, buenas noches. Ana Herrera. En los controles hoy tenemos un cambio, está Javier Landó poniéndolos en el aire, Javier Fili en la coordinación de aire, que llegó tarde pero está presente. Y vamos a dar inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado. Hay alguna noticia que queremos compartir. Hoy tenemos una entrevista muy particular y la verdad muy, muy contentos de poder compartir con la doctora Alexia Rattasi el tema que vamos a hablar. Vamos a estar hablando del tema del autismo, un tema que vos sabés que hemos abordado muchas veces y para nosotros es un lujo que la doctora Alexia Rattasi haya decidido acompañarnos, esté ya con nosotros en el estudio. Pero antes le doy el pase, antes de charlar con ella, le doy el pase a Merlo. Creo que tenemos una noticia, siempre malas noticias, la que compartimos en general con vos cada noche. Y abro también el juego en un minutito si tanto Oscar Merlo como Ana quieren hacer algún complemento a este día tan particular que es el 6 de diciembre que estamos transitando. Merlo. Bueno, yo le daría el paso a Ana, obviamente, pero bueno, tenemos pocos minutos. Creo que de alguna manera somos consecuentes con lo que siempre hicimos y tomamos una nueva bandera. Yo siempre le digo a mis amigos que toda mi vida hice lo que pude, traté de que lo colectivo sea parte de mi vida, con muchos errores, con algunos aciertos, y siempre les digo que a partir de lo que nos pasó, que fue el asesinato de Martín, a mí el cerebro se me partió por la mitad. Por la mitad porque sigo sosteniendo cosas en el trabajo, gremiales, algunas políticas, algunas sociales, pero la otra mitad se me fue resignificando para una lucha que, como bien decías vos, en honor a lo que Martín también sostenía de sus pocos años de vida, que tiene que ver también con su disposición a ser donante, que vos no lo mencionaste en este caso, pero que fue un hecho que lo marcó. Y que bueno, creo que estamos en este duro trabajo y que los 10 años tienen esta cuestión de los números redondos que son muy jodidos de afrontar, pero me parece que creo que estamos haciendo lo que Martín le hubiera gustado y que en ese sentido creo que podemos estar tranquilos y tratando de insistir aún con estos pocos réditos que estamos sacando, pero no nos van a detener como no nos detienen los papás de Cromañón, como nos detienen los papás del hecho de 11. Por lo tanto, creo que como decía vos recién, Oscar, hay que tratar de juntarse e insistir para que estos temas se encarrilen de una vez por todas. Bueno, Merlo, antes de pasar a la noticia, le pedimos infinitas disculpas. Hemos recibido una cantidad de mensajes que son abrumadores y que ni siquiera podemos mencionar los nombres. Gracias a todos, son cerca de 300 mensajes, además del cliqueo del que me gusta o me entristece, que es un número exageradísimo, supera holgadamente los 600, y sí, casi casi 300 mensajes. Mil gracias a todos porque es una forma de acompañarnos que necesitamos que sea de esta manera. Perdón, nuestras disculpas por no poder mencionar, pero si no, se nos va el programa en esto. Castellucci cortito, entonces la noticia tiene que ver con la noche. Y yo, digamos, de alguna manera seleccioné esta nota que me lo mandó Fili con otras más, porque tiene que ver con la sintonía del enfoque que le hemos dado a nuestra asociación en relación a señalar quiénes son los, con el Estado que no interviene, y después cuáles son las víctimas, que obviamente, no arrancando, pero hoy que estamos en la Universidad de Martínez, los jóvenes básicamente son los que reciben la violencia en todo orden, pero también el sistema hace que aún los que son parte del sistema represor tengan también consecuencias. En este caso, Facundo Nicolás Pineda, 19 años, un muchacho que seguridad patovica, justamente lo apodaban Patoba, fue asesinado por otro pibe que se sintió molesto porque le habían sacado del boliche. Un pibe de 21 años. En Misiones fue, ¿no? En Misiones, sí. Así que nos pareció que tenía que ver también con el mensaje que hemos dado siempre, Castellucci, porque obviamente
el que me asesinó a Martín tuvo un juicio, estuvo en la cárcel como corresponde, y no es para felicitarlo, porque tuvo un comportamiento que no correspondía. Pero nosotros siempre hemos tenido claro que, digamos, los responsables son unos que están muy por arriba, que están muy oscuros, que están en la impunidad, y después de ahí para abajo empiezan primero los pibes que les pegan, y en este caso fue uno que los tenía que controlar. La violencia no discrimina. La violencia mata sin discriminar, por eso hay que luchar contra toda forma de violencia. Vamos a nuestra propuesta musical. La propuesta musical de hoy, claro, tiene que ver con el día que estamos transitando. Vamos a escuchar la voz de Daniel López, el tema que justamente le dedicó a Martín, y tanto Daniel López como Martín, como yo, hinchas de Independiente, está el recuerdo en esta canción que compartimos con vos. Se acerca el domingo y aunque llueva, trueno, salga el sol, sé que de encontrarte de nuevo en este bar. Se acerca el domingo, ya sabes, juega Independiente, te veo allí como siempre, y la consigna siempre es la misma: esperar un gol de Albertengo o Mancuello. Se acerca Independiente, ya es campeón. Hola, hola Martín, pibe de la sonrisa eterna, estoy con vos. Martín, jamás pude contarte bien. Detrás de otro cielo y otra vida y algo más, no sé qué hacer aquí. Martín, pibe del alma, nunca pude entender, pero ahora que te veo dándote un abrazo quiero estar feliz. Y la consigna siempre es la misma, y la consigna es ver que llega el gol de Albertengo, ya es el rojo de nuevo, el campeón. Hoy es domingo, señores, y aunque llueva o truene en Buenos Aires, me corro a Avellaneda para verte siempre en el bar, y nuestro abrazo será eterno, y un viejo hola, ¿cómo estás? Aquí estoy parado, vamos a caminar detrás del sol se encuentra otra vida y más. Detrás de esa nube vivo yo, y el abrazo será eterno como siempre. Me preguntarás, viejo, ¿cómo estás? Entonces te diré muy fuerte: te quiero como siempre. Vayamos juntos un rato a caminar por este sol, oh, Martín. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 93.9. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Multiplica
seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. 22 minutos pasaron de las 22. Estamos de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Escuchamos a Daniel López con el tema que le dedicó a Martín. Y como te anticipamos, ya está en nuestro estudio. Estamos compartiendo con la doctora Alexia Ratazzi, médica psiquiatra, que trabaja, es parte, ha sido fundadora de una organización que trabaja y que aborda el tema del autismo, que muchas veces hemos tratado en nuestro programa. La organización se llama Panacea y es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones de espectro autista. Panacea. Doctora Ratazzi, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, Oscares y Ana. La verdad que un gusto estar acá y en este día tan especial para ustedes también. Y nos gustaría dedicar todo lo que resta del programa a la charla. Y como han venido varias veces padres de chicos, organizaciones que se dedican a esto, veo que Panacea además habla de un concepto distinto de lo que hemos venido charlando hasta ahora, ¿no? La condición del espectro autista. Hasta ahora se hablaba de TEA, de TGD, Asperger, bueno, teníamos como varias cosas que rondaban, pero parece que hay como una nomenclatura nueva que es la condición del espectro autista, y nos gustaría que nos expliques a qué se debe este cambio y de qué vamos a hablar. Y sí, digamos, a nosotros nos gusta ser muy cuidadosos y amables con las palabras, en realidad. Me parece que hay muchos colectivos relacionados a la discapacidad hoy por hoy que necesitan mucha amabilidad, ¿no? La han pasado como muy mal durante mucho tiempo y es hora de que la gente se sienta un poco mejor. Así que el término condiciones del espectro autista, que además está en nuestro nombre, en nuestra asociación civil, claro, y fue elegido a propósito, o sea, no fue ingenuo, es porque también hoy por hoy, la verdad que todo lo que viene siendo el cambio de paradigma en lo que es el concepto de discapacidad, donde ya la idea del viejo paradigma, ¿no?, que era más médico, hegemónico, de mirar a la discapacidad como una persona que tiene un trastorno o algo que no le funciona bien o algo que hay que arreglar o algo que no le anda bien o una enfermedad. Bueno, se está cambiando mucho esta mirada y ahora en realidad no estamos viendo como las personas con ciertas características que hay que arreglar, ¿no? Como si fuera un auto que anda mal, un motor que te dejó de andar y entonces tenés que arreglar el motor. No, la mirada está más puesta ahora sobre lo que es el ambiente y cuáles son las barreras en el ambiente que hacen que esa persona no pueda gozar de sus derechos. Y este es un cambio muy fuerte de mirada. Y muy fuerte también porque implica actuar también de modo distinto. En vez de actuar sobre las personas, tratando de cambiar a las personas, se trata de cambiar al ambiente y cuáles son esas barreras, digamos, que no permiten que esas personas ejerzan sus derechos. Entonces la palabra condiciones, más allá que si nosotros vamos a los manuales, digamos, de psiquiatría o de medicina, vamos a encontrarnos con las palabras trastornos, ¿eh? Porque bueno, la medicina está acostumbrada a hablar de enfermedades, trastornos, déficits, justamente por este modelo hegemónico médico del cual mencionaba recién. La palabra condición empieza a considerar más lo que son el concepto de neurodiversidad, ¿sí? O sea, el concepto de que todos somos parte de un espectro neurodiverso. Cada uno de nosotros tiene ciertas fortalezas, tiene ciertos desafíos y somos parte de un espectro neurodiverso. Hay gente que necesita más apoyos, hay gente que necesita menos apoyos, y esto está dado muchas veces por el contexto en el que vive una persona. Puede ser que una persona con las mismas características viviendo en el medio del campo y otro con iguales características en el medio de la ciudad, la persona del campo quizás no tiene tantas barreras y en ese contexto no está en situación de discapacidad. Y esa misma, personas con características similares en un contexto de ciudad, por las barreras que implica vivir en una ciudad, sí está en situación de discapacidad. O sea, la discapacidad es una situación que se da en la combinación de las características personales de una persona y el medio ambiente. O sea, si no hay trastorno y hablamos de condiciones, y si no hablamos de enfermedad, tampoco hablamos de cura. Exactamente. ¿Cómo es? Así es.
Porque la cura es un término que está asociado a la palabra enfermedad. Curar quiere decir resolver una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de condiciones, vamos a hablar de otras cosas. A ver, en desarrollo en general, desarrollo infantil, o sea, cómo se desarrolla el cerebro, generalmente no hablamos de enfermedad porque es difícil visualizarlo como una enfermedad como las que habitualmente consideramos enfermedades. No sé, una enfermedad, yo me resfrío porque tengo un bicho que me atacó, me resfrié, ¿sí? Tengo síntomas de enfermedad porque mi cuerpo se enfermó, tomo un antibiótico, pónganle que sea una bacteria, me curo. Eso es una enfermedad. Ahora, cuando estamos hablando de un cerebro que se está cableando de una manera atípica, hay un momento donde no sé si podemos hablar de enfermedad, porque no es un proceso como patológico, ¿no? Donde si yo te doy un remedio, vos curás, o sea, te sacás de encima el patógeno, digamos, y te curás. Entonces, es más difícil cuando uno habla de desarrollo, hablar de enfermedad y cura. Hablamos más bien de condiciones, hablamos de trayectorias atípicas o típicas de desarrollo y hablamos muchas veces de recuperación, por ejemplo. En un minuto, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Qué es el autismo? Para el que nos está escuchando, los papás que tienen chicos en esas condiciones lo saben, pero también parte de la tarea de Panacea es generar conciencia en los demás, y es bueno saber, ya sabemos que no es una enfermedad, que no se cura, que se puede recuperar, pero en un minutito antes de la pausa, ¿qué es el autismo? El autismo se caracteriza por personas que tienen dos cosas. Uno son desafíos sociocomunicacionales, o sea, quiere decir desafíos a la hora de interactuar con otros y de comunicarse, y por otro lado, un patrón de intereses o de actividades o de conductas que es muy repetitivo y restringido y absorbente. Así se define el espectro autista. Vos necesitas esas dos características para decir estás dentro del espectro. Después hay mucha variedad en muchas otras cosas, pero quizás te lo cuento después. Está bien, es decir, esto es un tema interesante también en la concepción de la medicina, donde por esto que vos describís y por las múltiples variantes que tienen, y por lo poco que estuve leyendo y que puedo entender, tenés que tratar a cada uno de quienes son autistas como si fuera una persona. O sea, no es, ninguno es igual al otro. Y esto en la medicina es todo un desafío. De hecho, hablamos de personas con autismo. Hablamos de Juan, hablamos de la persona. No hablamos de autistas o de generalidades. Exactamente. Tratamos, viste, o sea, porque no es una cuestión de identidad. O sea, Juan es Juan. Juan está bien, tiene características que son compatibles con una condición del espectro autista. Pero Juan es Juan. Si no se dan las dos condiciones juntas, no hay condición de espectro autista. Exactamente. Hay son otra cosa. Dos criterios diagnósticos que tenés que cumplir para tener un diagnóstico dentro del espectro autista. Y después, bueno, vamos a hablar de las infinitas variantes que hay en el medio. Hacemos una pequeña pausa. Estamos dialogando con la doctora Alexia Ratazzi, doctora en medicina, egresada de la Universidad de Favaloro. Sí, segunda camada. Así que soy de los conejillos de Indias. Y es una psiquiatra infanto-juvenil con quien estamos dialogando sobre el tema del autismo. En un minuto volvemos. 93.9. Lo que pasó en el fin de semana. Futuro sustentable. Lo que necesitas saber para la semana. Radio. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. En la voz de Pablo Gago, Pilar Acet. Futuro Sustentable Radio. No te pierdas Futuro Sustentable Radio. Todos los lunes, a las 18 horas. ¿Cómo están, chicos? ¿Están contentos? Bien, estamos bien. Vamos a presentarnos de a poquito de a uno. Primero, Chiqui Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién soy? Soy el que se calienta. Julián Lamas. Julián Lamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? El tímido del grupo. Romina C. Buenas noches, muy bien. Romina va a ser la que le va a poner el toque femenino. Esto es una universidad media trucha que te damos el título. Y soy el modelo publicitario, ex jugador de ucraniano. Soy el que enciende la chispa para que haya quilombo. Para que haya... Me encanta el quilombo. Sí. Me encanta. Escuchá todos los jueves de 23 a 24 Locura Real. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas.
La Bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por 1 hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La Bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. 93.9. Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado. ...22:33 de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Estamos dialogando con la doctora Alexia Ratazzi. Merlo, también la escuchamos recién, como cada martes, el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, contactate con ellas. Sí, comunicate al 011-4384-0983. Anda a la Casa de las Abuelas, Virrey Ceballos 592, planta baja 1 de la Ciudad de Buenos Aires, o entra a la web www.abuelas.org.ar. Castellucci, como estamos reincorporamos todos los martes y ojalá lo podamos dejar de mencionar. Hoy se cumplen 325 días de arresto ilegal de Milagro Sala. Tenías una pregunta para hacer. Tenía una pregunta, sí. Digo, estamos con una audiencia que obviamente conoce, o lo que conoce, pero ahí no lo conoce como corresponde. Por lo tanto, muchos nos preguntamos cuáles son las causas por las cuales uno tiene una condición de autista. Causas, la pregunta del millón. Todavía no ha sido respondida, si no serías rico, Oscar. O cualquiera que la responda. La verdad es que no se han descubierto todavía las causas. Te diría que hay que hablar de plural porque no se va a descubrir una causa. ¿Sí? Estos son temas complejos y se van a descubrir cuando se descubran con el tiempo muchas causas, o sea, factores. Hoy por hoy se habla solo de factores de riesgo, factores predisponentes, pero no de causas. Por eso ustedes saben, en realidad, una acotación que siempre hago. El manual de psiquiatría que nosotros usamos, que es el DSM-5, no sé si escucharon hablar del DSM, no importa. Los psiquiatras usamos este DSM. Y todos en el DSM son todos trastornos, ¿no? Trastorno del estado del ánimo, trastorno del espectro autista, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, ¿no? Ajá. En psiquiatría, en salud mental. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el trastorno y una enfermedad? No. Que no se sabe la causa del trastorno. Una enfermedad tiene una causa, el trastorno. Exactamente, y piensen que los manuales de psiquiatría son todos trastornos. No se saben las causas. ¿Los genéticos entran en los factores de riesgo? Factores de riesgo, predisponentes. Por ejemplo, pero cuando vos hablas de factores de riesgo es distinto a hablar de factor causal, ¿no? Yo siempre trato de explicar esta diferencia. Sí. Factor de riesgo quiere decir que si vos tenés ese factor de riesgo tenés más chances de tener una condición específica, ¿sí? Factor causal quiere decir que si vos tenés ese factor, sí o sí la vas a tener. Claro, y si no lo tenés, no lo vas a tener. Así que esa es como una gran diferencia y para que la gente no confunda. Entonces, en lo que es espectro autista y temas de desarrollo, hay factores de riesgo identificados, tanto genéticos como ambientales,
pero no hay factores causales aún identificados. ¿Cuáles son los factores de riesgo genéticos? Algunos. Los identificados. Mira, hay más de 1000 genes asociados. Así que... Pero hay algunos que son muy llamativos. Hay algunos que, a ver, hay distintos tipos de factores predisponentes genéticos, algunos que tienen que ver con anomalías cromosómicas, hay algunos que tienen que ver con síndromes genético-neurológicos, hay algunos que tienen que ver con genes específicos, hay algunos que tienen que ver con el funcionamiento de algunas proteínas, no importa, es demasiado técnico, digamos. Sí. Ahora, si uno busca, solo en 1 de cada 4 personas dentro del espectro vas a encontrar alguno de estos factores genéticos de riesgo, si los vas a buscar. Quiere decir que en el otro 75% de la gente no los encontrás. Que probablemente todavía falten encontrarse. Y a nivel de factores ambientales, bueno, hay como está siendo muy investigado este tema, porque ¿qué es lo importante de los factores ambientales? Que algunos de ellos se pueden prevenir, ¿no? Hablaban de la prevención. Cuando tenés un factor de riesgo ambiental que puedes prevenir, ahí se torna interesante la cuestión. Claro. ¿No? Porque bajás el nivel de qué sé yo. Por ejemplo, si vos sabés que la alta exposición a la televisión, abajo de los 3 años de edad, sabés que es un factor de riesgo ambiental, no es algo muy difícil de evitar. ¿No? Ese es un ejemplo. Ahora, las cuestiones genéticas son más difíciles de evitar, por lo menos hoy por hoy. No tenemos manera de cambiar la constitución genética hoy por hoy de una persona. Hay otros factores de riesgo ambientales. A ver, por ejemplo, uno de los más conocidos y más probados, a nivel te diría más prenatal, es la edad de concepción de los padres. A una edad mayor riesgo de tener un hijo dentro del espectro. Podría llegar a ser evitable si alguien no quiere tener más chances, ¿no? No sé, hay un señor de 55 años que quiere tener un hijo, debería saber que tiene más chances. Aunque sí que sea factor causal. Pero ahí ya depende de la información, digamos, la decisión personal de cada uno. Y qué quiere hacer con eso, es el manejo de riesgos y la decisión personal. A mí me interesaría entonces ahora pasar a los alertas en la detección para las personas que no son especialistas ni profesionales. Porque para la detección temprana es fundamental. Fundamental, cosa que repetimos para que quede como clarísimo. Es fundamental porque cuando vos podés empezar a intervenir temprano, o sea, ofrecer apoyos de manera temprana, le cambiás la vida a un niño. Y el pronóstico mejora, la calidad de vida de una familia mejora. Hay como muchos ejes en los cuales realmente, o sea, es fundamental empezar temprano. Los signos, yo te diré que muchas veces son los padres los que se dan cuenta. Muchas veces son maestros, o sea, si va a un jardín de infantes. Así que les diría que son las dos grupos de personas más importantes que se dan cuenta de que algo está dándose de una manera distinta a los pares, son o padres o maestros. Generalmente, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la mirada, el contacto visual. Si un chico no te mira demasiado, los chicos en general y los humanos somos de mirarnos muchos a los ojos, ¿no? Porque vieron que es el lenguaje del alma, dicen. Uno habla a través de la mirada, uno se comunica. Bueno, un chico que no establece contacto visual como para regular interacciones sociales, eso tiene que ser una señal de alarma. Un chico que no empieza a hablar, digamos, que no balbucea al año de edad, o que ya no está diciendo algunas palabras sueltas al 1 año y medio de edad, eso tiene que ser una señal de alarma. Un chico que no responde al nombre, por ejemplo, ya a los 9 meses, vos lo llamás por el nombre y no se da vuelta, cuando lo llamás por el nombre, obviamente hay que chequear si no tiene un problema de audición, obviamente, pero si da bien el problema de audición, te debería llamar la atención que no responda al nombre. Y también todas las cuestiones que son de lo que llamamos atención compartida, que es que los señalizar. Chicos, que no solo señalar a lo que yo quiero un vaso de coca y te señalo la coca, ese es un tipo de señalar. Señalar cuando yo tengo un interés y quiero compartir con vos qué es lo que me interesa, es otro tipo de señalar, no lo que necesito o lo que quiero en ese momento, sino que estoy el acto de compartir interés. Cuando ese no está, y es muy común en los chicos, ¿no? Hay un perro en la calle y mira a la mamá y dice, mira, guau, 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 y te está señalando al perro, está compartiendo un interés. O qué sé yo, levanta un pedacito de papel en el piso porque le interesó y viene y te lo muestra. Ese tipo de
Cuando no están ese tipo de cosas, ya al año y medio de edad, esa es otra señal de alarma. Antes de irnos a la pausa, ¿por qué elegiste este mundo tan particular? Digamos, en tu profesión de médica, dedicarte obviamente a la psiquiatría. ¿Por qué la psiquiatría infanto-juvenil? ¿Y por qué además te volcaste a este tema muy específico del autismo, siendo cofundadora de Panacea y hoy siendo una especialista en este tema? Y para mí es un mundo fascinante, ¿no? La verdad que no encuentro a veces otras palabras, pero lo digo en el buen sentido, ¿eh? O sea, a mí es muy gratificante el trabajo que yo hago, el poder acompañar a familias y cuando ves que alguien se puede sentir un poquito mejor, eso no te lo da casi ningún trabajo en el mundo. Y hay mucha posibilidad, como las familias muchas veces la pasan tan mal, o sea, las familias que tienen algún integrante con autismo dentro de la familia son de las familias más estresadas que existen en el mundo de la salud mental. Realmente tienen niveles de estrés mucho más que otros tipos de discapacidad. Entonces son gente que generalmente la pasa muy mal. O sea, la pasa muy mal, no. Piensen en un chico que no se comunica, que no te mira, que no se engancha cuando querés jugar con él, que de repente tiene berrinches y vos no sabés por qué cuernos le está pasando lo que está pasando y está completamente descuajeringado. Vos pensás lo que es en el día a día estar teniendo un hijo que se comporta de estas maneras y vos no sabés cómo llegar, no sabés cómo engancharlo. Eso generalmente genera como mucha angustia, genera mucha desesperación. Sumale el hecho de que querés ir a pedir ayuda a alguien o querés que alguien te ayude y capaz estás en un lugar donde no hay un especialista, no hay tratamientos, capaz no tenés cobertura en salud, entonces no podés acceder a los servicios en salud. Es una situación, si accedes a salud, los tratamientos pueden ser muy costosos, entonces muchas veces mitad de las familias reducen horas de trabajo, algunos padres dejan de trabajar. Son situaciones que para una familia realmente en el día a día son altamente estresantes y altamente desesperantes. Ahí necesitan un apoyo institucional. Y necesitan a alguien que les dé algunas respuestas. ¿Qué hace Panacea en eso? Y bueno, nosotros nos dedicamos justamente, lo que queremos es empoderar a los padres. Nosotros sabemos que ahí está la respuesta. Nosotros sabemos que si los papás saben cómo enganchar a los chicos, cómo enseñarles a relacionarse, cómo enseñárseles a comunicarse, cómo manejar algunas cuestiones de conducta, sabemos que esa es la clave para cambiar la vida de ese chico. Y lo tenemos muy, muy claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es compartir información. La información es poder. Siempre la gente que está en los medios lo sabe. ¿Qué hacemos nosotros? Compartimos información a la gente que está más cerca y pasa más tiempo con ese niño para que sean esas personas los que le dan los apoyos que necesitan esos chicos. Esa es nuestra labor. Tiene una red creada además, ¿no? Tenemos una red muy grande, trabajamos muchos con talleres para papás de capacitación o módulos con familias, pero todo tiene que ver con hacer accesible esa información para que los papás sepan por qué pasan las cosas que pasan, qué es lo que pueden hacer al respecto, cómo pueden estimular la comunicación y la interacción en sus hijos, cómo pueden estar tranquilos y disfrutar de vez en cuando, ¿sí? O sea, un juego que no tiene que ver todo el tiempo con estar interviniendo. Sí, antes de ir al corte, quiero leer 10 líneas, Castellucci, porque no nos podríamos permitir no citar a Maximiliano Montenegro, a Maxi, que es un papá con un chico autista, y que dice esto: Nahuel no es autista, Nahuel es una persona a quien diagnosticaron con autismo. Nahuel lo define su gusto por las milanesas, el cine, las carreras de autos, las hamacas, los Beatles y Frank Sinatra. Sus te quiero y te amo, todo junto, porque él es así. Sus abrazos con las palmaditas, su destreza infinita con los videojuegos, su amor por la arena mojada en la playa, su valentía para leer 5 hojas en la legislatura porteña, sus ganas de tener muchos amigos, su teclear en la cómputo sin necesidad de ver el teclado y sin errores ortográficos, su sensibilidad extrema, su enojo con una sociedad que lo discrimina, aísla y etiqueta. A él le dicen autista, a mí me dicen padre un autista, pero nosotros, él y yo, solo vemos personas. Una hermosa descripción de Nahuel. Ese es Nahuel. Ese es Nahuel. Bueno, y nuestro abrazo inmenso a nuestro querido amigo Maxi. Hacemos una pausa, estamos dialogando con la doctora Alexia Rataz y estamos hablando sobre el tema del autismo. Qué lástima que a muchos no les interesa hablar de este tema, porque hablar de esto es empezar el camino de la prevención. Volvemos en un minuto.
93.9. Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado. ...47 pasaron de las 22... ...estamos en el último tramo de No mires para otro lado... ...en el último bloque... ...estamos dialogando con la doctora Alexia Ratazzi... ...médica psiquiatra especializada en el tema infanto-juvenil... ...estamos hablando con ella del tema de autismo... ...y a veces, bueno, Marlo incorporó la historia de Nahuel... ...el hijo de Maxi... Yo te vi hace poco en televisión y contaste una historia que a mí me conmovió mucho. Y entrando a la página vi la foto de Mario trabajando con ustedes. Y nos gustaría que compartir esa historia con nuestros oyentes. ¿Hay una foto de Mario? ¿En serio? Mirá. Mirá, ¿no es este? Mirá, a ver. Ahora lo voy a ver. Pero me asombra porque Mario es como bastante bajo perfil. Por el momento. No, entonces no, es muy parecido. ¿No? Capaz que puede llegar a ser que sea uno de los profesionales. Podría ser uno de los ya te digo, no es, a esta palabra que lo vi no es. No, porque Mario la verdad es que por si el lo momento confundí con alguien que está. Por el momento momento es muy bajo perfil. Mario es un joven adulto de 26 años. Una historia extraordinaria. Sí, la verdad es que sí. Que hace un año atrás nos escribe a través de nuestra página web en busca de un diagnóstico. De la página web. Sí, imprescindible para vincularse con ustedes, ¿no? panacea.org de organización. Cualquier Tal papá, cual. cualquier consulta, ahí tenés que ir. Es que ahí sí, porque de hecho tratamos de hacer esa página web con toda la información para que la gente entre y tenga información y acceda a la información y acceda a herramientas de pesquisa y acceda a nada. La información es poder, de vuelta. Y esa es parte importante de nuestra labor en Panacea. Así que Mario, una de las tantas personas que visita la página web, en busca de un diagnóstico. En busca de un diagnóstico porque él, un ávido navegador de internet, y ahora les cuento un poco más por qué tiene que ver esto, había encontrado el síndrome de Asperger, que es una de las condiciones dentro del espectro autista, y se había sentido muy identificado con la descripción. Él había tenido una vida muy dura, claro, que lo había llevado pero a así aislarse. como yo lo conocí, él me escribe a mí diciendo, mira, mire, porque a mí me dicen de usted, que todavía cuando no me conocen, y yo siempre les digo, decime de vos. Yo me encontré con esta descripción y creo que quizás tengo el síndrome de Asperger y me gustaría ver si tengo este diagnóstico, sí o no. Bueno, y ahí es donde yo lo conozco, digamos, bueno, Mario, yo hago muchas orientaciones, digamos, me dedico a hacer consultas de orientación vía Skype, ¿sí? Es lo que hago porque esto me permite llegar a todos los rincones del país, países limítrofes también. Me meto en la casa de la gente, es increíble, herramienta como pocas. Entonces, lo conozco a Mario, bueno, efectivamente, la verdad que... Y Mario me cuenta esta historia donde él deja el colegio secundario, no sé, antes de terminarlo, porque la venía pasando como muy mal, un hostigamiento importante, incomprendido, y esto lo suma en una bastante profunda depresión. Él se va a su casa, él vive con su mamá, y se encierra básicamente en su casa durante 7 años. 7 años, de verdad 7 años. Y su ventana al mundo es internet. ¿Qué es lo que empieza a hacer Mario en soledad, adentro de su casa? Es empezar a navegar, leer, aprender, y así es como empieza a aprender cosas, como ya les digo, o sea, tocar el violín,
tocar el piano, hacer videos, gestión, comunicación. No sé, cursos de todo, ¿sí? Porque vieron que YouTube y hay Internet seguro. Es el mundo de la información. Y él con una capacidad además muy importante, realmente es una persona que lo que lee y ve lo aprende, se lo acuerda, tiene muy buena memoria y tiene mucha capacidad para el aprendizaje. Y en estos 7 años, donde él está encerrado, aprende a hacer muchas cosas y muy bien. Entonces, para cuando yo lo conozco, que ya les digo, debe haber sido uno de los primeros contactos que él tiene después de estos 7 años de estar encerrado. Nada, la verdad que es conmovedora la historia. Y creo que el tema del diagnóstico a él lo libera muchísimo, porque de repente entiende por qué quizás había gente que a él lo hostigaba o que no lo comprendían o que él funcionaba y le pasaban cosas que no entendía por qué era distinto a los demás. Y creo que esto le abre la verdad es que le abre un mundo enorme y también un mundo social, pues ya te digo, 1 año después, hoy Mario trabaja en Panacea. Hoy está incluido, es una persona que trabaja en Panacea. Nos ayuda con todo lo que es edición de videos, con todo lo que es comunicación, con todo lo que es manejo de base de datos, que todos nosotros somos nada. No somos bastante zapatos, como digo yo. Y él, la verdad que para nosotros es un diamante en bruto. Le decimos, gracias que apareciste, Mario. Gracias porque la verdad, ¿y él qué es lo que quiere? Él quiere que ahora mucha otra gente pueda tener como la experiencia que él tuvo y estar mejor. Y la verdad que para nosotros, bueno, nada, es algo que conmueve ya desde el punto de vista personal, que él quiera ayudar a otras personas. Y nos está ayudando porque tiene ideas además que son increíbles y no para de tener ideas. Y todas las ideas tienen que ver con cómo compartir esta información y hacer que la gente esté mejor. Porque él la pasó tan mal y quiere compartir esto con los demás y quiere que otras personas no pasen lo mismo que él pasó. Así que la verdad, una nobleza de espíritu que enseña, ¿no? Y esto es lo que nos pasa a nosotros los que trabajamos en desarrollo, los que trabajamos con este tipo de condiciones, es que todos los días estamos aprendiendo de la gente. O sea que un autista no es un tipo aislado del mundo, sino que necesita condiciones especiales para vincularse con ese mundo. Necesita apoyos, algunos de ellos. Te diré que ni siquiera todos. Hay gente que tiene características dentro del espectro autista que no necesita ningún apoyo y está bien como está, y tiene trabajo, y tiene familia, y tiene esas características, pero no le interfieren en su funcionamiento cotidiano. No necesita ningún apoyo. Hay gente que no necesita ningún apoyo. Entonces, todo se trata de ver cada persona con ciertas características qué apoyos necesita. A eso se reduce un poco el pensar las intervenciones. Y por otra parte, el descubrimiento que hizo Mario de, bueno, yo estoy en esta condición, supongamos, y puedo vivir bien aún con esta condición. Totalmente. No necesito vivir dentro de mi casa y encerrado. Absolutamente. Ese descubrimiento... Igual está yendo como de a poquito, ¿no? Pero ya está viajando, bueno, va para Panacea, porque además tiene muchas cosas de procesamiento sensorial, ¿no? Entonces le molestan mucho los ruidos, entonces viajar en tren, por ejemplo, es bastante complicado. Pero ahora, las condiciones generales no lo acompañan mucho. Digo, recién se estaba mimando, porque si hay periodistas, políticos y demás que todavía siguen hablando del autismo como si fuera una... ¿no? Sí, digo, totalmente. Eso no ayuda. Igual Mario en ese sentido, sí, me parece que está, no sé, más allá de... no sé si repara tanto en eso, ¿no? Porque no se lo hace. El descubrimiento de la capacidad de estudio y todo, que parecía que le era negada por el medio o no le era reconocida o en las mismas condiciones, que él la hizo solo y en mucho mayor nivel que un secundario. Pero mucho mayor nivel. Yo te digo, hay muchas empresas que quisieran tener a Mario dentro de su elenco estable y nosotros, te digo, no, Mario, ahora que te descubrimos, no, pero por supuesto, puede hacer lo que quiere. Lo importante es que él sea feliz y que haga lo que él le gusta hacer. Pero me parece que lo está haciendo y eso está buenísimo. Y es muy capaz. Y entonces es un ejemplo de alguien que si vos le das los apoyos que necesita, florece y la rompe, ¿sí? Claro. O sea, es
súper, o sea, Incorpora tiene mucho otra para mirada, aportar. incorpora otra Totalmente, todo el tiempo. Todo el tiempo Aparte tiene es una mirada superior, porque vos sos un profesional, pero él lo ha vivido a fondo, entonces como que tiene un valor especial. Mario y muchas otras personas más, pero... Y de hecho, ahora que estamos con el tema mucho de los adultos, ¿no? Dentro del espectro, la gente, por ejemplo, de las empresas, tienen que entender que las personas que tienen características dentro del espectro muchas veces pueden ofrecer una mirada que te puede resolver un problema que alguien nunca pensó. Entonces es un aporte, ¿no? O sea, no mirarlo a... Está bien, le voy a ofrecer un trabajo como medio de compasión, pobrecito, como si fuera, te hago un favor. No es un favor. Primero es un derecho. Y segundo, ¿sabes qué? Te puede hacer más productiva tu empresa. Así que, en realidad, hasta deberías pagarle más. ¿Cómo es el espectro en el adulto? Porque en el niño vos empezás con la falta de comunicación o la falta de palabras, no sé. En el adulto, ¿cómo se evidencia una condición de espectro autista? Bueno, alguna condición. Ahí depende mucho de la trayectoria que haya tenido ese niño. Vos, o sea, cualquier adulto con una condición del espectro autista fue un niño que tuvo características. No es que hay un adulto que de repente... Que llegaste adulto como Mario, ahora con la condición sin tratar. Con la condición sin tratar, pero con... A ver, una de las cosas que no hablamos antes son... El espectro es muy heterogéneo. Les anticipo que nos quedan 2 minutos. No, pero esto entonces, es muy interesantísimo. No, pero, a ver, en cuanto a nivel de lenguaje, nivel cognitivo, la cantidad de apoyos que necesitas, hay mucha variedad en el espectro. O sea, tenés todos los espectros de estos ejes dimensionales. Entonces, depende un poco. A ver, no es lo mismo un chico que nunca habló, un adulto joven que no sigue sin hablar, es muy distinto a un adulto joven tipo Mario, que nunca tuvo un tema con el lenguaje específico. ¿Sí? Él lo tenía con las relaciones sociales. Es una enciclopedia, es muy, o sea, no le encontrás un error en ortografía como Nahuel. Viste que decía Maxi, decía Nahuel, te puede escribir 5 hojas y no va a tener un error ortográfico. Mario lo mismo, lee un mensaje a Mario, no tiene errores ortográficos. Entonces, la dificultad en que está en la comunicación. Pero la música de fondo y el sonar de la hora indica que se nos acabó la emisión de No Mires para Otro Lado. La verdad que ha sido apasionante. Te agradecemos, Alexia, que hayas compartido con nosotros. Y para vos que estás del otro lado, y mira, ¿qué te podemos decir? Que una persona autista es una persona. Y que si las condiciones son las correctas, puede ser igual o mejor que vos. Ojalá te hayamos podido transmitir esto. Entra a la página de Panacea, www.panacea.org. Gracias, Alexia. Buenas gracias a ustedes. Hasta el martes que viene. La memoria traernos a calles